¿Qué tal? Buenos días. ¿Es realmente El Salvador un mercado competitivo o no lo es? De eso hablamos hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña don Francisco Díaz. Él es el superintendente de competencia de nuestro país. Bienvenido, don Francisco. Como siempre, un placer tenerlo aquí en República. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una buena oportunidad para explicar qué hace la superintendencia y en este caso en particular de las últimas resoluciones que creo que han sido de bastante interés para la población salvadoreña. Ok, superintendente, quisiera empezar con una pregunta un tanto general para que poco a poco vayamos aterrizando en los temas. ¿Qué tan competitivo es nuestro país en su mercado interno? Yo diría que poco. En general, cuando se analiza la estructura de los distintos sectores del mercado, porque no se puede hablar de una totalidad, se va dando uno cuenta, bueno, va verificando en las cifras que distintos sectores de la actividad económica están sumamente concentrados en muy pocos agentes económicos, lo cual genera una situación de competencia bastante restringida. Hay algunos en los cuales hay competencia a pesar de ser pocos, por ejemplo el de telecomunicaciones, donde es evidente que hay allí una competencia que son restringidos, pero hay otros en los cuales prácticamente no hay ninguna y entonces las posibilidades de subir los precios son realmente muy grandes. Tenemos agencias que tienen demasiada capacidad de mercado, capacidad de incidir ya sea en los precios que se pagan a los proveedores o en los precios que se entrega a los consumidores. Entonces, yo me atrevería a decir que nos hace falta avanzar mucho para hablar de una competencia realmente amplia, libre, flexible en el país, que pueda redundar en una competitividad del país, de la economía nacional con relación a otros países. Ahora, curioso, usted menciona el mercado de telecomunicaciones. Intuyo que está hablando de, por ejemplo, la telefonía móvil o la telefonía celular. Hay tres grandes compañías, si mal no recuerdo, en este país. Son Digicel, Tigo y Claro, es así, ¿no? Está la otra, veámoslas por las marcas, Tigo, Digicel, Claro y Movistar. Y Movistar, son cuatro compañías. Ahora, ¿no es la razón fundamental por la cual, digamos, en un mercado como el de telecomunicaciones solo hay cuatro compañías porque simplemente el mercado o la cantidad de personas a las que les pueden vender y que puedan consumir es muy poca y por eso esto es tendiente a que se creen este tipo de, no sé si llamarle oligopolios? Es correcto, el problema de la pequeñez del mercado salvadoreño es un problema estructural de nuestra economía y precisamente apunta a la necesidad de mejores sistemas regulatorios. Cuanto mayor capacidad de mercado, poder de mercado tiene una empresa, más altos van a intentar ser su rentabilidad, sus exigencias al consumidor. Entonces hace falta una regulación que establezca ciertos límites. En parte esto es tarea, o mejor dicho, vocación de la Superintendencia de Competencia, señalar las fallas que tiene el mercado para corregirlas, pero en gran parte, en mayor medida, es de las instituciones reguladoras propiamente de los distintos sectores. Estamos hablando ahorita de telecomunicaciones, podemos hablar de electricidad, ambas por parte de SIGET, o de todo el sistema financiero por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahora, quisiera hacer un punto de comparación para luego traerlo nuevamente aquí en El Salvador. Estados Unidos es un país de 310 millones de habitantes, algo así. El programa número 1 en ratings de cable para opinión y análisis se llama El Factor O'Reilly con Bill O'Reilly. Él tiene aproximadamente una audiencia de 3 millones de personas por la noche.
3 millones de personas son aproximadamente el 1% de la población de los Estados Unidos, quizá un poco menos. Sin embargo, eso da como para que a este señor le paguen $30 millones anuales. Trayéndolo nuevamente a El Salvador, lo que me está diciendo usted es que con un mercado que no se asemeja al de los Estados Unidos ni en cantidad ni en capacidad adquisitiva, cuando se reparten el pastel del mercado, estas compañías entonces van a tratar de, y hablo de compañías en cualquier área de la economía, van a tratar de sacar el mayor provecho de sus consumidores con tal vez prácticas que no sean civiles, sino más bien abusivas. Hay dos formas, digamos, de aproximarse al punto. Buscar la rentabilidad por la cantidad en la venta, que podría ser un mercado, bueno, el de Estados Unidos es el máximo ejemplo, o buscar la rentabilidad precisamente por elevar el precio debido a que el mercado es pequeño. Y efectivamente, por eso decía yo antes, uno de los problemas estructurales que tiene la economía en El Salvador es la reducción de su mercado, que conduce precisamente entonces a buscar rentabilidad por el lado del precio o por el lado de los bajos salarios, por la otra parte. Buena parte del intento del concepto de integración centroamericana que se impulsó en los años 50, 60 en Centroamérica, tenía precisamente el propósito de superar esas barreras de mercados tan reducidos y de hacer un mercado común centroamericano, de manera que pudiera haber mayor rentabilidad en cada una de las empresas, mayores posibilidades de desarrollo y más ventajas para los consumidores. De hecho, cuando somos vistos desde fuera, por ejemplo, por la Unión Europea, no se nos ve como Guatemala, como Honduras, como El Salvador o Nicaragua, se nos ve como región, porque si es una inversión para un mercado local, mínimamente se necesitan esos 14 o no sé cuántos millones como ya en toda Centroamérica y no los pequeños mercados locales. Ahora, yo repito, esa misma situación nos obliga a tener un sistema regulatorio que por una parte favorezca el desarrollo empresarial, pero por otra parte también proteja al consumidor que puede estar sujeto a determinados abusos. Ahora, hablando precisamente de esos abusos, no es poco común ver, por ejemplo, en redes sociales gente que se está quejando, ya que usted mencionaba el mercado de las telecomunicaciones, creo que es uno de los más denunciados, gente quejándose acerca del servicio de una determinada compañía como Tigo, o de repente he escuchado gente que nos dice, que nos escribe a veces de manera privada y dice, miren, te hacen muy fácil adquirir el servicio, por ejemplo, una compañía como Claro, dicen, pero para cancelarlo te lo hacen sumamente engorroso. Tenés que ir al lugar donde a un sitio físico, en lugar de poder hacerlo por teléfono, y a veces te dicen, mire, usted de repente va a tener que estar ahí 2 o 3 horas, 4 horas, eso es media jornada laboral. Su superintendencia no está encargada de ver si esas son de hecho tal vez no prácticas anticompetitivas con el resto de corporaciones que están compitiendo por el mismo mercado, sino anti o abusivas más bien con los consumidores. No le corresponde realmente a la superintendencia la regulación de ese tipo de cuestiones y particularmente en materia de telecomunicaciones, incluso la Defensoría del Consumidor tiene que trasladar a las mismas empresas, así está establecida la legislación. Pero yo sí le quiero hablar aquí, no como superintendente, sino que como cualquier usuario, ¿no? Realmente tenemos un servicio muy deficiente. Usted va a México, para no ir muy lejos, entra al subterráneo y sigue hablando por teléfono con toda tranquilidad y la gente va hablando cada uno. Usted aquí está en su casa, se pasa de una habitación a la otra y se le corta la llamada, ¿no? O intenta hacer una llamada y se le cae y tiene que hacer 2, 3 veces y cuando va a hacer un reclamo, por favor, marque el 1, marque el 3, marque el 4, marque el 5, se tarda no sé cuánto tiempo marcando, nadie responde para que terminen diciéndole, vaya, como usted dice, y termine perdiendo una jornada laboral. En Argentina, la Procuraduría de Derechos Humanos hizo la propuesta a la Oficina de Defensoría de exigir, de modificar, de mejorar el trámite para no hacerle perder tanto tiempo a las personas. De manera que efectivamente esa es una queja que como consumidor, repito, yo me sumo al servicio y que no solo es en telefonía.
yo compro un paquete de televisión por cable y me interesa, por ejemplo, 3, 4 líneas de programas de información internacionales. A los 2 meses quitan 2 y no puedo hacer nada. Esas son falta de regulación finalmente. Ahora, entonces, digamos, ya que para cerrar ya este capítulo, en el caso del mercado de telecomunicaciones con 4 grandes compañías, para el mercado que tenemos, ¿usted nos diría que es una competencia saludable o que definitivamente puede mejorar? En términos de competencia yo creo que es bastante bueno, partiendo de que todas dan un servicio un poco deficiente y que no nos queda otra alternativa. Con esas 2 grandes salvedades hay una competencia entre ellas bastante buena, en la que debo decir sí tuvo incidencia la Superintendencia de Competencia, porque usted recordará que hace algunos años Claro estuvo insistiendo en comprar Digicel. La Superintendencia en un primer momento condicionó esa compra a que Claro devolviera al Estado salvadoreño una parte del espectro radioeléctrico que ya tenía, porque era obvio, al verlo técnicamente, que no lo necesitaba y que iba a acaparar inútilmente una cantidad de espectro radioeléctrico. No aceptaron esa condición y desistieron de hacer esa compra. Repitieron la solicitud de compra un año después, las condiciones habían cambiado. Creo que no es este el momento de entrar en todo el detalle, y la superintendencia negó la autorización. Es el único caso en la historia de la superintendencia que se ha negado la autorización para hacer una fusión. Y el resultado creo que lo tenemos a la vista, ¿no? Porque en términos de cobro por segundo, de paquetes, de promociones, etcétera, se nota que hay realmente una competencia entre ellos. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Vamos a seguir hablando de concentración económica o acaparación del mercado en otros mercados, como por ejemplo el de la cerveza. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor Superintendente, tengo entendido que el Consejo Directivo de la Superintendencia de la Competencia condicionó la solicitud de autorización de concentración económica entre Anheuser-Busch e InBev, ¿verdad? Básicamente son 2 grandes cervecerías a nivel mundial y tengo entendido que de alguna manera estarían adquiriendo ciertos productos como la cerveza Suprema, si mal no recuerdo, y la cerveza Regia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que ustedes están tratando de determinar en este caso específico? Vaya, es un tema que nos requeriría más tiempo, pero vamos a tratar de explicarnos en pocos minutos, en 14 minutos que nos quedan. Se trata de la concentración de los 2 grupos cerveceros más grandes del mundo, por una parte AmBev y por otra parte SABMiller. Como son las reglas del juego internacionalmente conocidas, estos mismos 2 grupos, desde el momento en que decidieron hacer la fusión, es decir, que uno, AB InBev, adquiriera al otro, establecieron una lista de autoridades de competencia cuya autorización previa era necesaria para que ellos perfeccionaran su negocio. El Salvador no está en esa lista, pero es importante señalar eso porque eso indica que desde el comienzo estos actores económicos sabían que iban a haber condiciones y a partir de eso podían hacer su negocio. En la Unión Europea, en los Estados Unidos, de entrada se le exigió a AB InBev que se deshiciera de 2 marcas importantes para el mundo, no necesariamente para El Salvador, Grolsch y Miller, a nivel de entrada mundial. Pero además en varios países de la Unión Europea, como Italia, como Alemania, Bélgica, varios otros, se les exigió que desinvirtieran otras marcas.
¿Qué sucede? Otra cosa. El nuevo agente económico resultante de esta concentración tiene aproximadamente el 30% del mercado mundial de cerveza. Estamos hablando de un verdadero gigante de una industria, la industria cervecera. ¿Qué habría sucedido aquí en El Salvador al producirse esta fusión? AB InBev tenía 8 marcas internacionales, SABMiller tenía 3 internacionales y 4 nacionales. El grueso del mercado en El Salvador está en las marcas nacionales, no tanto en las internacionales. Pero de todas maneras la existencia de 2 competidores de alguna manera generaba rivalidad en el mercado. La Superintendencia de Competencia tiene eso como preocupación fundamental, que existan condiciones para competir en igualdad y en libertad y que exista capacidad de rivalizar entre los agentes económicos. Al producirse esta fusión, un solo grupo habría tenido aquí en el país alrededor del 95% de la totalidad del mercado cervecero. Y eso crea condiciones muy favorables y mucho incentivo para poder manejar los precios de manera favorable. Se hizo el análisis de lo que ocurriría, primero a nivel hipotético, ¿no? Es decir, con modelos de simulación econométricos, y se llegó a la conclusión de que se produciría un aumento de precios. Pero no es solo eso lo importante. Tuvimos ocasión de constatar lo que ocurrió en República Dominicana. En República Dominicana se produjo una concentración análoga a la que se dio aquí, no por efecto de esta misma mundial, sino por un defecto local, y encontramos que las 3 marcas principales, Presidente, Brahma y Bohemia, tuvieron un incremento de precios en promedio de 59.6%. Entonces, ya teníamos esa experiencia y además se produjo una pérdida de plazas de empleo muy sensible, 800. Entonces, con todos esos antecedentes y todo eso nuestro análisis, dijimos, bueno, ¿qué puede hacer la superintendencia para reducir el impacto de esta concentración que por lo demás no depende de nuestra voluntad que se realice o no se realice? De hecho, ya está realizada en Europa. Es decir, permítame detenerlo para que lo entiendan, digamos, nuestros televidentes. Es decir, que una cerveza en este país, por ejemplo, que la compras por 90 centavos o 95 centavos en un supermercado, podía llegar a costar, según esas simulaciones de los modelos econométricos, hasta $1.50, $1.45. $1.40, $1.45 fue, siguiendo el ejemplo que usted ha dado, lo que pudimos constatar en República Dominicana. Entonces, como no se puede negar la operación, porque tampoco está la superintendencia para estar impidiendo negocios definitivamente, teníamos que buscar una medida que de alguna manera paliara esas circunstancias. Y la única medida era proponer, solicitar o establecer como condición que el comprador, que va a ser un nuevo agente, una vez que se fusione, se deshaga, desinvierta, venda un par de marcas. Nosotros le propusimos a AB InBev que hiciera una propuesta de desinversión y finalmente, no digo de entrada, finalmente después de presentar proyectos, propuestas, de discutirlo, se llegó a esas 2 marcas. Ellos se comprometen entonces a desinvertir Regia y a desinvertir Suprema en sus 3 presentaciones. Ahora, yo, como hay poco tiempo, tengo que ir rápidamente decir cuáles son las condiciones en que esto se debe darse y sobre todo eliminar la preocupación que tienen muchos compatriotas de que su marca nacional, a lo mejor preferida de muchos, va a desaparecer del mercado. Primero, ya no eran marcas nacionales, fueron en algún momento, en el siglo pasado, pero eso, como sabemos, Industria de la Constancia fue vendido a SABMiller, o sea que ya no era un producto estrictamente salvadoreño. Ahora pasa a manos de otro grupo extranjero. Punto 1. Punto 2. La desinversión implica la condición de que la empresa debe de conservar la producción de ambas marcas, Regia y Suprema,
en las mismas condiciones, sobre eso hay compromisos escritos y firmados, y que al momento de vender va a vender a un tercero independiente, por una parte, que tenga la capacidad, la experticia como para manejarse en este mercado y que además, si lo necesita, pueda maquilar su producto en la misma planta que existe actualmente, mientras puede resolver el problema de cómo abastecerse por sí mismo, produciendo en El Salvador o produciendo fuera del país e importando o de otra manera. Esas tres condiciones ahí están. Pero además de eso, y esta sí en todo caso sería necesario, dar acceso a la red de distribución que actualmente ya tiene Industria de la Constancia, porque no se arma de la noche a la mañana una cadena de distribución con miles de puntos de venta, y dar también acceso a los frigoríficos que han sido distribuidos, que es parte de una política de incentivar al negocio final, la tienda o la cervecería, a que venda un determinado producto que es el que le está proporcionando ese frigorífico. Entonces, la operación ha sido revestida de aquellas condiciones necesarias para permitir que el entrante, que nosotros llamamos el nuevo agente, pueda competir adecuadamente. Un último punto es señalar que esto no queda, digamos, a libre arbitrio, aunque no tenemos por qué desconfiar de una empresa como AB InBev, una empresa de carácter mundial que juega en bolsa, cuyo prestigio vale tanto como sus ganancias, no tenemos por qué desconfiar, pero este tipo de operaciones, y así es en todas partes del mundo, quedan siempre sujetas a la supervisión de un monitor, de una empresa que se contrata para que haga el monitoreo. Esa empresa es seleccionada por la superintendencia, le rinde cuentas a la superintendencia autoriza el pago de sus honorarios, pero los honorarios no van por cuenta del Estado salvadoreño, sino del nuevo agente comprador. Misma figura que se usó, solo para poner el ejemplo, en Chile, cuando se fusionan TAM, la empresa aérea brasileña, con LAN Chile, la empresa aérea chilena. Toda esa fusión y los 5 años primeros de funcionamiento de la nueva empresa, LAN-TAM, están monitoreadas por una empresa internacional a costa del nuevo agente económico y rindiéndole cuentas a la Fiscalía Económica de Chile. Eso es muy en resumen, muy a la carrera, el proceso que estamos siguiendo. ¿Hay posibles compradores ya o eso no es algo que ustedes deben entender? No es nuestro papel, ni tiene por qué pasar por nosotros, solo al final. Ojo, que ese sí es otro punto importante. Parte de la condición es que el comprador finalmente, que lo va a proponer el vendedor, obviamente, ¿no? Que ha conseguido ese cliente, debe ser aprobado por la superintendencia. ¿Y debe ser una industria salvadoreña? No necesariamente. Lo que sí debe ser, y es lo que nosotros debemos garantizar, es que sea independiente de cualquiera de los dos grupos que se fusionan, que tenga capacidad de rivalizar y que se le respeten las condiciones que necesiten para entrar en el mercado. Entonces, pues le digo, no nos toca a nosotros la cuestión, nos llega obviamente ecos y sabemos que hay ya interesados tanto nacionales como también de fuera del país. Ok. Bueno, señor Intendente, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República, don Francisco. Yo le agradezco también y ojalá que los televidentes comprendan la razón de ser y las condiciones, las características de esta operación y la tranquilidad de que para aquellos que son aficionados a Suprema y a Regia no piensen que va a desaparecer. Muchas gracias. Gracias, don Francisco. Vamos a la pausa, pero antes queremos compartirles algo muy importante y es lo siguiente. Banco Promérica, aquí en El Salvador, cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 8 kioscos y tiene 62 corresponsales financieros. Así que usted también los puede seguir en el Facebook como Banco Promérica, El Salvador, y también el centro de contacto. Le voy a dar el teléfono, es el siguiente, 25 13 50 00, 25 13 50 00. Vamos a la pausa.
Gracias por continuar con República. Esta mañana también nos acompaña el señor Rogelio Canales Chávez. Él es el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros. Don Rogelio, como siempre, bienvenido a República. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar con usted y en este prestigioso canal. Bueno, quizá antes de empezar a hablar temas propiamente del CNR, quisiera que habláramos de algo que es un tema del momento y es la aprobación del presupuesto general de la República. El Partido Arena ha dicho que va a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, porque de acuerdo a ellos este presupuesto viene desfinanciado, no está incluido todo lo que debería estar. Bueno, resulta de que ningún presupuesto del mundo de carácter público está financiado, jamás. Los presupuestos son expectativas. Los presupuestos lo que sí tienen con bastante seguridad es las partidas relativas a los gastos, relativa a la inversión que se va a hacer. Pero en cuanto a ingresos, son posibilidades, son suposiciones. Aquí se parte de la base de que el presupuesto estará financiado en tanto y en cuanto el sector privado, las grandes empresas, los morosos, los que se apropian del IVA, los que evaden, paguen sus impuestos. Si eso ocurre así, no necesitamos ni de préstamos, ni de emisión de bonos, ni de letes, porque el presupuesto sería harto suficiente para poder hacerle frente a todos los gastos que el Estado puede tener. Aquí necesitamos de un Estado fuerte, de un Estado que dé respuesta a la demanda social, a la demanda que los diferentes sectores presentan sobre las necesidades del país y de la sociedad. En ese sentido, el Estado está en la obligación de garantizar soluciones a las necesidades básicas de la gente. Para eso usted necesita un Estado que pueda tener la condición económica y el elemento humano, el talento humano capaz suficiente para acompañar esos procesos. Eso requiere de plata, de dinero, y ese dinero está ahí, porque usted y yo y todos los que somos empleados, los que tenemos esa posibilidad, no nos podemos exonerar del pago, no evadimos el pago, lo pagamos. Pero las grandes empresas, allí se sabe, algunas grandes empresas, porque otras son muy responsables y pagan sus impuestos, de manera de que el no estar financiado suficientemente balanceado responde a expectativas. Las expectativas las hemos tenido toda la vida. Ojalá que estos señores que no pagan los impuestos asuman la responsabilidad y entonces el financiamiento del presupuesto de las diferentes partidas estará. Hacer una demanda ante la Sala de lo Constitucional es un atentado para el país. Se están llevando de encuentro no solo a la población de carácter popular, social que está allí, sino a los empresarios también. Los señores del Partido Arena y cualquier otro sector que les apoye deben de tener presente que el presupuesto es inversión pública, que el presupuesto determina recursos para que las empresas puedan proveer de bienes y servicios al Estado. No hacerlo es entrar en una contradicción con su mismo sector, con su mismo grupo de empresarios, y eso generaría un problema de grandes dimensiones para el país, porque ahorita se podría decir lo que se tiene es el presupuesto en aplicación del 2016. Así lo dice la Constitución, así lo dice la ley, pero eso solo es para que el Estado sobreviva, que tenga un funcionamiento al mínimo con el gasto que normalmente ocurre. Toda la inversión considerada para el 2017, que orbita en el orden de los 900 a 1.000 millones de dólares, eso no se aplicaría
y en consecuencia los afectados son los grandes empresarios, los Ahora, empresarios. don Rogelio, funcionarios del Partido Arena le podrían decir que en la ley también está que el presupuesto debería contener todos los ingresos y los egresos que supuestamente se van a tener durante el año. Y eso es precisamente lo que critican. Por otro lado, quiero traer aquí una idea que nos dio el señor Dabú, expresidente de ANEP, hace un par de días aquí en República, cuando decía, bueno, si hay entre 1.000 o 1.500 millones de dólares entre evasión y elusión, es el gobierno del FMLN el que ya tiene casi 8 años de ser parte del Ejecutivo y no han utilizado las herramientas y las leyes que tienen a su disposición a través del Ministerio de Hacienda para cobrarle a esos evasores y entonces recuperar ese dinero, dinero que cerraría la brecha de ese déficit que tenemos en el presupuesto, que si mal no recuerdo anda por el 3, algo por ciento. A mí estuve escuchando esa entrevista que yo siempre sigo las entrevistas que usted hace porque me parece uno de los entrevistadores, periodistas con mucha responsabilidad, muy serio, muy profesional. Y lo escuché a él y estuve escuchando al otro señor que le acompañaba y realmente me parece que son como doble moral, como doble discurso, como una actuación en lo privado y otro en lo público. Realmente el bienestar social no se persigue por este tipo de personas. Lo que pretende es el beneficio específico para su empresa o para sus empresas de la misma naturaleza. Lo que está de por medio es una inversión social. Bueno, se le llama a eso, él utilizó los términos despilfarro, es una forma de invertir en lo que no corresponde, gastar su dinero que no tiene, dice él, es poner al país en una situación, al Estado en una situación difícil. No, señor. Aquí los sectores sociales han sido depauperados por historia. Les quitaron todo. ¿Quién le quitó todo? Lo que tenía, los medios, las posibilidades de desarrollarse. Son esos sectores. Pues ahora tenemos la responsabilidad de hacer cierto tipo de compensación social y económica con esos sectores. Y eso se logra con mayores niveles de inversión. Ellos no pagan los impuestos. Ahí están los datos. Y el Ejecutivo no tiene el instrumental suficiente, que en lenguaje popular se llama, no tiene los dientes, los colmillos suficientes para hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular. ¿Qué es lo que se hace? Se tasa un impuesto de lo que declaran para que vayan a definirse en el Ministerio de Hacienda. Les dicen cuánto tienen que pagar, apelan de eso. Se va al Tribunal de Apelaciones, les confirman, se van a la sala de lo contencioso administrativo apelando, va el juicio. ¿Cuánto tarda eso, Carlos? Una cantidad de tiempo. Aún cuando confirma la sala de lo contencioso, se van en una demanda por inconstitucionalidad o por protección que se dé desde la Constitución. Eso tarda años. El Estado necesita la plata ya. Ahí está presentado un proyecto para el pago coactivo desde lo administrativo. Vea si lo quieren aprobar. Miren lo que está pasando con el salario mínimo. Hay una total actuación de generar una asfixia al Estado, pero una asfixia también a los sectores sociales. La inconsecuencia total. 20 centavos es lo que querían aprobar y aprobaron para el salario mínimo. Ponen una cuota mayor el Estado, el gobierno de $300, nos vamos en una demanda de amparo. También ha ocurrido, o de inconstitucionalidad. Esa situación, mientras esa conducta perversa exista, mientras exista esa condición egoísta de solo querer para ellos y no hacer una labor redistributiva con el sector mayoritario y menos favorecido de la población salvadoreña, aquí siempre va a existir un conflicto social y nunca vamos a lograr esa paz tan anhelada que todos queremos y que el mismo himno nacional pregona. ¿Verdad? Que el mismo himno dice, de la paz en la dicha suprema, establece la paz
pero con dicha suprema, que siempre noble soñó El Salvador, que conquistarla fue su eterno problema, en eso estamos, y que conservarla es otra situación difícil. Será su gloria mayor. Esa era su gloria mayor. Con eso ya vamos a la pausa. Quiero hablar de un par de temas más, a ver si nos alcanza el tiempo, un poco de pensiones, un poco también del salario mínimo, que ya lo mencionaba usted. Vamos entonces y regresamos en unos minutos. Gracias por continuar con República. Don Rogelio, hablemos un poco de pensiones. Hace un par de semanas escuchamos decir a don Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, de que, no sé si fue él, no sé si fue Medardo, no, creo que fue don Medardo el que dijo que iba quedando solamente el camino de estatizar las pensiones, básicamente nacionalizarlo. Ahora, puede ser discutible si un sistema nacional sea mejor o no, porque entonces ya entramos a un sistema público de reparto. Tenemos una gran cantidad de jóvenes en este momento por cada, digamos, jubilado. Algunos podrían decir esa es la manera de irse. Pero muchos de lo que cuestionan es quizás no tanto el sistema público de reparto, sino más bien el hecho de cómo se va a llegar a esto, porque en 1997 básicamente se privatizaron el sistema de pensiones y le dijeron a las personas, de ahora en adelante lo que ustedes ahorren es suyo, sea poco o mucho, sea que te alcance o no te alcance hasta que te muras después de que te jubilas, pero el punto es que es tuyo. Pero en este momento, si se plantea estatizar las pensiones, básicamente le estás diciendo, te voy a agarrar lo que ya te dije en 1996, que era tuyo, ahora va a ser de todos. Y la Constitución, en un artículo, no recuerdo ahorita exactamente el numeral, dice que no se puede nacionalizar sin previa indemnización. Esa parte es la que no se ha tocado, porque obviamente es muchísimo dinero. Es que los derechos implican una doble vía. Efectivamente, en 1996 teníamos un sistema público, el reparto que se daba en forma, un sistema de reparto solidario, en donde todos cotizábamos para un fondo común y de allí se iba entregando sin distinción a todas las personas que llegaban a su término de jubilación. Pero luego privatizaron y le quitaron todo al Estado. ¿Indemnizaron al Estado por eso? No, se llevaron toda la parte jugosa de las indemnizaciones, de las cotizantes. Yo estaba en ese periodo aquí. Había 3 segmentos de población, los que estaban entre los 18 y los 35 años. Esos, por obligación, pasaban al sistema privado. Los que estábamos en la edad de 35 a 50 años, esos teníamos la opción de quedarnos en el público o irnos al sistema privado. Yo me quedé en el público porque no creía en ese sistema. Y los de 50 años arriba no tenían opción, se quedaban en el público. ¿Por qué? Porque eran personas que ya representaban una carga para el sistema privado y a ellos no les interesa eso, les interesa la utilidad, la ganancia del sistema. Viene ahora con un sistema de cuenta individualizada, capitalizada para usted. Usted está cotizando aquí, en esta institución, en esta empresa o en cualquier otro lugar donde se trabaje, va a llegar un momento de acumulación en su cuenta, pero en la práctica, ¿cuánto ha surtido efecto eso? Por 8 o 10 años es lo que usted va a tener de compensación por parte de la distribución que se haga de su cuenta. Pero usted está teniendo una expectativa de vida superior ahora y va a salir a los 60 años, a los 72, 74 años, se acabó el asunto. ¿Qué le toca? Vivir el resto de su vida sin plata. Entonces el Estado lo vuelve a asumir.
allí sí la solidaridad vuelve del Estado con usted, porque no lo pueden dejar morir de hambre y le dan una pensión mínima de 207. Ahora, yo entiendo y creo que en eso estamos claros, y de hecho gente de Funde que ha venido a hablar con nosotros acá nos han dicho que de hecho entre 3 o 4 años de repente le va a durar mucha gente el retiro. Dicen que ni con grandes rendimientos de 11-12%, que en este momento de la economía actual en el mundo serían imposibles, se podría incluso lograr esa cantidad de jubilación mensual que fuera muy buena y que aparte durara mucho tiempo. Eso lo entendemos, pero el punto es lo que mucha gente no le cuadra, es decir, ok, lo hacemos entonces solidario, porque esperamos que siempre van a haber más jóvenes trabajando, pagando por cada jubilado. Muy bien. Pero lo que no le cuadra a mucha gente es que le digan, mire, le vamos a nacionalizar los ahorros. Es decir, su cuenta era privada y aunque sea muy poquito o mucho, las personas quieren tener el poder de decidir si quiero que ese dinero pase a un fondo común o que no pase a un fondo común. Pueden ser $5 como pueden ser 50,000. Y esa manera de hacerlo, de básicamente obligarlo a ceder, es lo que a mucha gente no le cuadra, sin indemnización previa, como dice un artículo de la Constitución. Sí, pero hay una cantidad de sistemas nacionales en distintas partes del mundo. Muchos estados, incluso de los estados europeos, tienen ese sistema nacionalizado, que así estaba aquí en el país. Aquí es que lo que pasa es que lo pervirtieron, lo pasaron al sistema privado, en donde el que está administrando los fondos, las AFP, ellos necesariamente tienen que ganar una cantidad de dinero porque es lucrativo el negocio. Miren lo que ha pasado en Chile. Nosotros tuvimos la inspiración en los chilenos, el sistema mismo casi copiado, a réplica. Y resulta que en Chile los grandes movimientos que quieren tumbar ese sistema por injusto, por un sistema que no le responde a la gente. Bueno, yo no tengo una opinión si debe nacionalizarse totalmente o si debe establecerse un sistema mixto. Lo que sí estoy de acuerdo yo en que nosotros necesitamos, cuando terminemos de disfrutar lo que nos corresponde, tener una existencia digna de vida de seres humanos hasta morirnos. Y eso no se lo da este sistema. Entonces hay que buscar una alternativa, al menos mixta, en donde los trabajadores estén presentes, esté el sector público, esté el sector empresarial y el sector social, por supuesto, para que se busque una solución a la problemática. Es un problema que antes no lo teníamos en la dimensión que ahora lo tenemos. La población salvadoreña, en su inmensa mayoría, el 52-53% de la población son menores de 30 años. Es decir, existe la capacidad para que un fondo solidario pueda volverse a aplicar para los que son mayores de edad. Ok, don Rogelio, se me está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de tocar con usted, ya que nos emocionamos con otros temas, pero esto es importante también decirlo. El CNR, tengo entendido que el pasado miércoles recibió la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001-2015. ¿Qué quiere decir esto y cómo nos ayuda a nosotros como salvadoreños, el que lo usa, el CNR? El CNR lo que ha estado en es un esfuerzo de un sistema de gestión de la calidad hacia la excelencia. Nosotros tenemos el compromiso por mandato presidencial, pero por convicción y por necesidad de servirle a la gente con el mejor de los servicios, que esté sujeto a toda prueba. Eso significa que hay que incursionar en un proceso que permita servirle con calidad al usuario. Bueno, no basta con una declaración, ¿verdad? Un certificado es eso que usted lo cuelga en la pared y que no le dice mayor cosa, como un título profesional. Hay que ser profesional y eso implica práctica. La práctica es la fundamental, el apropiarse de esa información que permite de que los modelos, que los sistemas, que los procesos funcionen adecuadamente. Eso hace de que nosotros estemos trabajando con nuestro talento humano para que ellos revivan dentro de sí una condición de servicio auténtico hacia la población con prontitud, con calidad. Brevemente, don Rogelio, ¿cómo se beneficia entonces aquella gente que usa los servicios del CNR? Nosotros hemos disminuido los tiempos ciclos de respuesta notablemente.
Ayer estábamos viendo con una comisión especial lo relativo al Doing Business que está siendo impulsado por el Banco Mundial. Hay que mejorar en un constante proceso de mejoría. Nosotros queremos reducir los tiempos a la mínima expresión. Ahorita, si usted me pregunta cuánto tiempo tardaban en la inscripción de un documento en el registro de la propiedad raíz e hipoteca, tardábamos un promedio entre 16 y 20 días. ¿Cuánto tardamos hoy? Un promedio entre 4 y 5 días. Ok, con esa idea nos vamos a tener que quedar, don Rogelio, pero creo que ha hecho bastante claro su punto. Básicamente uno tiene que esperar menos por los servicios que uno solicita al CNR. No me resta más que agradecerle, don Rogelio, que haya estado usted esta mañana aquí en República. A usted, Carlos, un placer estar con usted y con la amable audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Rafa García. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.